Hola chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión me toca hablar del método de frutos, llamado así por mi apellido, ya que soy su creador. El método sirve para resolver el cuboide 3×3×2, que es este de aquí, también conocido como cubo domino o cubo dominó. Es un método que apuesta por la lógica y el aprovechamiento de recursos más que por la memorización mecánica de secuencias de movimientos. Tanto es así que haré un vídeo a modo de apéndice en el que explicaré el origen y sentido de los pocos algoritmos que conviene aprenderse para este método. El método comprende 4 pasos, que son formación de un bloque 2×2 o un pseudo bloque 2×2×2, luego lo explicaré, completación de aristas, completación del esqueleto y últimas esquinas. Vayamos con el primer paso. Lo primero que voy a hacer para que entendáis el primer paso es enseñaros el objetivo del paso, que es formar un bloque 2×2×2. Entonces, este sería el 2×2 formado. Como vemos, el 2×2 tiene que estar obligatoriamente alrededor de una esquina, porque no puede ser de otra forma directamente. Y entonces tiene que tener esta forma: 2 centros, 4 aristas y 2 esquinas. No se puede hacer de otra forma. Entonces esto sería un bloque 2×2 normal. Sería el objetivo en principio del paso. Y luego seguiríamos resolviendo pues todo esto que nos queda, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué es eso de pseudo? Pues bueno, pseudo es un término que en QWERTY Rubik se usa sobre todo en FewQuest, y que significa que el bloque 2×2×2 no tiene por qué ser exactamente un bloque 2×2×2, sino que puede estar formado por varios bloques distintos. Entonces, ahora os voy a enseñar un caso en el que es así. Por ejemplo, este sería un caso de pseudo 2×2×2 en el 3×3×2. Como vemos, el 2×2×2 sería todo esto, y entonces estaría formado por dos bloques 2×2×1. Entonces este sería uno y este sería otro, que por sí solos están bien formados, pero que en conjunto no concuerdan los colores. Entonces esto sí es válido para este método. Sin embargo, tiene una especie de norma, y es que tiene que ser pseudo 2×2×2 justamente así, es decir, que tiene que ser un 2×2×1 arriba y un 2×2×1 abajo, y ya está. No tienen por qué ser colores contrarios, ¿vale? Porque por aquí vemos que, por ejemplo, el rojo y el naranja son contrarios y el azul y el verde son contrarios, pero no tienen por qué. A lo que me refería antes es que, por ejemplo, eso es un pseudo 2×2×2 en un 3×3, sería todo esto. Y entonces sería este bloque y este bloque. Entonces, para que veáis que hay más formas de formar un pseudo 2×2×2, pero para el método, repito, tiene que ser así. Entonces, para el método, en definitiva, vale o 2×2×2 completo o pseudo 2×2×2 con esta forma, ¿vale? Que sea un bloque 2×2×1 y otro, aunque no tienen por qué ser contrarios. Entonces, ahora vamos a ver lo más importante: cómo formarlos. Para formar el bloque 2×2×2, lo que se suele hacer es formar dos bloques 2×2×1 independientemente, ya que no tienen por qué concordar en colores. Entonces, para formar los bloques 2×2×1, lo que hay que hacer es juntar un bloque 2×1×1, que es básicamente una esquina y una arista juntos. También hay otros, también en el 3×3, en el 3×3×2 se pueden dar casos de 1×1×2, que sean dos esquinas o que sean dos aristas, pero nos referimos en este caso a 2×1×1, que sea una esquina y una arista. Entonces habría que juntar un bloque de esos con una arista. Parece un poco lioso, pero lo vamos a ver. Y esos bloques suelen ya venir formados, y si no, habría que formarlos muy fácilmente. Con un solo movimiento o dos ya se podrían formar. Por ejemplo, en este caso, yo lo que veo es que aquí hay un bloque 2×1×1 o 1×1×2, como lo queráis llamar, que es de lo que hablaba, una esquina y una arista. Y entonces esto hay que juntarlo con su arista. ¿Cuál sería su arista? Pues el amarillo-naranja, que si estuviéramos en la capa amarilla veríamos que se formaría el 2×2×1. Entonces, ¿dónde está esa arista? Está aquí, ya en la capa amarilla. Entonces, para juntar esto con esto, pues hay que hacerlo intuitivamente. Yo lo que veo es que si hiciéramos este movimiento y aquí estuviera la pieza en cuestión, la arista, pues ya se formaría. Entonces, antes de hacerlo, colocamos la pieza ahí y lo hacemos. Es intuitivo. Y entonces ya quedaría nuestro 2×1×1, nuestro 2×2×1, perdón, formado. Entonces, para formar estos bloques, pues vamos a ver, por ejemplo, así es como estamos al principio, que si por ejemplo tuviéramos el cubo así, pues podemos formar un bloque de estos
con esas mismas piezas, por ejemplo, esta esquina con esta arista, pues al hacer así no se nos juntaría, pero si pusiéramos la arista aquí, hiciéramos así, sí. Si sabéis hacer F2L, esto va a resultar súper trivial. Y si no, intentándolo 2 veces o 3, ya lo vais a interiorizar porque es muy fácil, de verdad. Entonces, después de hacer el bloque 2x1x1, 2x2x1, habría que hacer otro, independiente en colores en principio. Entonces, ¿qué criterio vamos a coger? Pues probablemente haya un bloque 2x1x1 ya hecho, y si es así lo aprovechamos. Si no hay ninguno, pues yo lo que recomiendo es aprovechar para intentar hacer un bloque de que concuerde con estos colores. ¿Por qué? Porque para el resto de la resolución, aunque en realidad da igual si es pseudo o no es pseudo el bloque 2x2x2, vamos a ver que si no es pseudo, las cosas se ven bastante más claras. Y sobre todo si estáis empezando el método, os va a resultar más fácil. Luego ya os dará igual que sea pseudo o no sea pseudo. Entonces, en este caso ya estoy viendo que no hay ningún bloque de 2x1x1, así que tenemos que formar lo que queramos. Yo voy a aprovechar y voy a formar un 2x2x2 normal. Entonces, por ejemplo, aquí igual habría que formar primero un bloque 2x1x1 y después juntarlo con su arista para formar el bloque 2x2x1, juntarlo con este otro bloque y nos quedaría el 2x2x2. Claro, hay que tener cuidado de no romper lo que ya tenemos hecho. Entonces, por ejemplo, esta esquina se debería unir con esta arista, ya tendríamos el bloque 2x1x1. Para juntarlo sin romper esto, pues podríamos ponerla aquí, la arista, y ahora al subir la esquina así, ya nos iría formado. ¿Ves? Ya tendríamos todo esto, nos quedaría esta arista. Entonces, para meter esta arista que tenemos aquí, pues la subimos a esta capa, por ejemplo. Hay muchas formas de hacerlo, de verdad. Lo hacemos así, y ahora, para colocar esta aquí, habría que hacer R2, U2, R2 y ya se pondría. Si lo intentáis un poco os va a salir, o sea, no tiene una explicación muy teórica, o habría que enrollarse mucho, simplemente es intuitivo. Y ya tendremos el bloque 2x2x2. Vamos con el segundo paso. El segundo paso del método consiste en completar todas las aristas del cuboide. Entonces, una vez que hemos formado nuestro bloque 2x2x2 o pseudo 2x2x2, habrá que hacer las aristas que nos quedan, que son estas dos y estas dos. En este caso ya las tengo formadas para que veáis cuál es el resultado. Entonces se ve claramente que lo único que quedan son estos bloques de esquinas, pero que todas las aristas están hechas. Entonces, cuando el bloque es un bloque normal, pues es bastante fácil ver que están hechas. Pero ahora vamos a ver qué pasa cuando el bloque es pseudo. Cómo saber si tenemos las aristas hechas, o más bien cómo saber cuál es el objetivo del paso cuando tenemos un pseudo bloque 2x2. Por ejemplo, en este otro caso tengo un pseudo 2x2x2. Este sería uno de los bloques 2x2x1 y este sería el otro. Uno amarillo y otro blanco siempre. Y entonces, como vemos, no concuerdan los colores aquí, por lo que es pseudo. Entonces, las aristas de nuevo ya las tengo resueltas para que lo veáis, pero como se puede observar, no da la sensación de que estén hechas porque estos colores no concuerdan, ¿vale? Digamos que esta capa es independiente de esta, es lo que parece, ¿no? Solo tienen en común el bloque 2x2x2 aquí. Entonces, ¿cómo sé que está bien? Pues me tengo que orientar fijándome, mejor dicho, en los colores del bloque 2x2x1 de esa capa. Por ejemplo, esta arista está bien porque es verde, y el verde, pues es amarillo verde, claro, y el amarillo verde es la arista contraria al amarillo azul, y están justo opuestas, así que está bien. Y el amarillo rojo, el opuesto es el amarillo naranja. Si sabéis el código de colores bien del cubo de Rubik, pues nos va a costar nada verlo, ¿no? Y aquí lo mismo, el naranja es contrario al rojo y el azul al verde, entonces están todas bien. Pero claro, cuando terminamos el pseudo bloque 2x2x2, no siempre se nos quedan resueltas. Entonces, ahora vamos a ver cómo resolverlas. Cuando terminamos el bloque 2x2x2, nos pueden quedar 4 cosas para el paso 2.
La primera de ellas, todas las aristas resueltas, en cuyo caso pasaríamos al paso 3, o sea, nos saltaríamos el paso porque nos ha quedado hecho sin hacer nada. Nos podrían quedar 2 aristas por resolver, 3 aristas por resolver o 4 aristas por resolver. Vamos a empezar con 2 aristas por resolver, que es el caso más sencillo. Todos estos casos los voy a explicar con la base de que el bloque 2x2x2 es un bloque normal, no es un pseudo bloque 2x2x2, para que quede más claro. Luego veremos que es igual de fácil hacerlo con el bloque pseudo 2x2x2, pero como es la primera vez que lo explico, pues para que quede más claro, prefiero hacerlo así. Entonces, este es el caso que os decía, bloque hecho, tenemos 2 aristas bien, que serían estas 2, y 2 por intercambiar. ¿Cómo sabemos cuáles están mal y cuáles están bien? Pues por lo que he dicho antes, esas 2 están bien porque el rojo es el contrario del naranja y la otra por defecto tiene que estar bien, pero vamos, el verde es el contrario del azul. Entonces tenemos que intercambiar estas 2, ya que si queremos verlo, pues también el verde no es opuesto de naranja y por lo tanto están mal. Entonces, para intercambiar estas 2 hay que usar un pequeño algoritmo totalmente intuitivo y muy sencillo que probablemente hayáis deducido muchos de vosotros en otros casos, en el 3x3 o lo que sea, que sería R2 U', R2 U, R2. Y entonces intercambiamos estas 2. ¿Editamos las esquinas? Claro que sí, pero es que las esquinas nos dan igual ahora mismo. Solo queremos intercambiar esas 2 aristas. Pero lo curioso de este caso es que tiene 2 versiones, el caso de 2 aristas. Que haya que intercambiar 2 en la misma capa, que habría que hacer esto, y que haya que intercambiar 2 en capas distintas. Entonces, antes de ver el caso de capas distintas, quiero remarcar que, por ejemplo, si nos pasara, si tuviéramos así el cubo, hemos hecho el bloque 2x2, y ahora son esas las esquinas, las aristas que tenemos bien, y esas las aristas que tenemos mal, que podemos comprobarlo de nuevo con lo que os he dicho al principio, pues para intercambiarlo podemos hacer bastantes cosas. Lo más normal sería colocar con rotaciones esas dos aristas aquí y hacer el algoritmo, ¿no? Lo haríamos así intuitivamente, ya las tenemos aquí y ahora hacemos el algoritmo. Pero si preferimos, podemos hacer algoritmos simétricos. Los algoritmos simétricos, que ya lo expliqué en un vídeo hace bastante tiempo, pues son algoritmos que hacen lo mismo pero en un eje distinto del cubo. Entonces, un algoritmo simétrico del que acabo de explicar sería, por ejemplo, R2 de R2 de prima R2, que lo que hace es, en vez de intercambiar esas 2, intercambia esas 2, y es un algoritmo deducido a partir del otro. Entonces, si tenéis capacidad para deducirlos en el momento, pues los podéis usar, o si queréis os lo podéis aprender, que no lo recomiendo, pero desde luego lo más normal es hacer la rotación y hacerlo y hacer el otro algoritmo. Entonces vamos a ver qué pasa si las aristas hay que intercambiarlas en capas distintas. Pues el caso de capas distintas sería algo así, bloque 2x2x2 hecho, y ahora las aristas que hay que intercambiar son estas 2, ¿vale? Esta está bien, porque el naranja es opuesto el rojo es el opuesto del naranja, y el verde es el opuesto del azul, y ahora habría que intercambiar estas 2. ¿Cómo? Pues este es el caso más fácil del paso 2. Se hace en nada, en muy pocos movimientos. Entonces, ¿cómo se hace? También es súper intuitivo. Y lo que habría que hacer es juntarlas en una sola. Juntar las 2 aristas en una misma capa, que sea F o R, ¿vale? Intercambiarlas y volver. Es súper sencillo, mucho más sencillo de lo que parece con esa explicación. Son estas 2 las aristas. Entonces, por ejemplo, podemos ponerlas así, de forma que estén en la misma capa. Ahora hacemos un movimiento doble de esa capa, se han intercambiado, hemos cambiado esquinas pero nos da igual y volvemos y ya está. Creo que ha quedado claro. Por ejemplo, si hubiera que hacer algo así, esta con esta, pues era lo mismo, las ponemos en la misma capa, las intercambiamos y volvemos y nos queda hecho. También podría pasar que las que hubiera que intercambiar estuvieran ya de por sí en la misma capa, ¿no? Por ejemplo, esta y esta. Y este es un caso aún más fácil, con un solo movimiento se puede resolver. Habrá que intercambiarlas así y ya está, así de sencillo. Entonces, este caso es muy fácil, así que vamos a pasar al siguiente. Caso de
3 aristas. Un caso muy interesante y también muy fácil de resolver. Entonces el caso de 3 aristas sería el siguiente. Con el bloque 2×2×2 formado, sería este. Pues tendríamos una esquina, digo, una arista bien colocada, la verde opuesto a azul, por lo que sabemos que está bien. Y ahora, aunque parece que esta estuviera bien y que hubiera que intercambiar estas dos, en realidad esta también está mal, porque el verde no es opuesto al naranja. Y por tanto hay que hacer una permutación de estas tres, pues estas dos también están mal, no coinciden ni en el color de la cara. Entonces tenemos que intercambiar esas tres. Lo primero para resolver este caso es saber conmutadores. Los conmutadores son una herramienta súper útil del cubo de Rubik, que no me canso de explicar porque ya lo he citado en innumerables vídeos, así que si queréis saber cómo hacer conmutadores, porque es prácticamente obligatorio para saber hacer este método, pues os recomiendo ver el vídeo que saldrá en una tarjeta ahora mismo arriba a la derecha. Entonces, suponiendo que ya sabéis hacer conmutadores, porque es algo que si tenéis un 3×3×2 muy probablemente ya sepáis hacer, pues vais a ver que este caso es súper fácil, no hay que complicarse la vida con conmutadores muy complejos. Lo primero sería saber el sentido de la permutación. Entonces, para saberlo, pues simplemente cogemos una arista cualquiera de las tres. Por ejemplo, esta, decimos a dónde tiene que ir. Capa blanca y es rojo. Entonces miramos cuál es el opuesto del rojo, el naranja. Buscamos naranja, decimos el opuesto, vale, va aquí. Entonces decimos esta va aquí. Esta va aquí por defecto y esta va aquí. No puede haber otra forma, ¿no? Porque es un ciclo de 3. Entonces estos ciclos los vais a ver súper fácil con el tiempo. Entonces, esto lo voy a explicar teniendo en cuenta que sabéis conmutadores. Si no sabéis conmutadores tenéis que ir a ver el vídeo que he dicho. Es así de claro. Entonces, lo que habría que hacer es, estas serían las tres aristas. El nivel de referencia, que ese se le suele llamar, sería esta capa. Entonces, esta tendría que venir aquí, esta aquí y esta aquí. Entonces, para poner esta aquí, no hay que complicarse la vida como en un conmutador que técnicamente habría que meterlo sin editar nada más de la capa. No. Simplemente nos olvidamos de las esquinas. Nos imaginamos que la capa fueran... Que el cubo básicamente no tuviera esquinas, solo fueran las aristas. Entonces, para meter esta esquina, esta arista, en esta capa, en este sitio sin romper el resto de la capa, simplemente con hacer esto valdría, porque no dan igual las esquinas. ¿Vale? Es un conmutador obviando las esquinas. Después, el siguiente movimiento sería poner esta aquí. Así de fácil, normal. Y ahora volver, mecánico. Y nos queda hecho. Si sabéis hacer conmutadores, pues no resultará nada difícil. Vamos a ver un caso más y pasamos con el siguiente paso. Antes de pasar al caso que nos queda de aristas, que es cuando nos quedan 4 aristas por resolver, añadir sobre el caso anterior, es decir, el de 3 aristas, que todos los casos que nos pueden salir se pueden resolver con 4 movimientos, como en el ejemplo que he puesto. Y que todos son algoritmos simétricos o invertidos de ese. Por ejemplo, este caso es un poco diferente al ejemplo. En el ejemplo esta arista iba aquí, está aquí y está aquí. Y ahora esta va aquí, está aquí. No, esta va aquí, está aquí y está aquí. Es decir, es el invertido. Entonces, con el algoritmo invertido, que sería así, se resuelve. Pero claro, no quiero que se aprendáis los algoritmos. Simplemente que razonéis. También sería un conmutador. Lo que pasa es que, como debéis saber... Me voy a quitar el boli este. Como debéis saber, los conmutadores, aparte de tener la estructura x, y, x', y prima, también pueden tener y x, y prima, x'. Entonces es lo que pasa aquí. Esto lo explico para los que sepan conmutadores, que probablemente ya sepan esto. Pero entonces el movimiento y, que sería hacer esto, porque el movimiento de x sería poner esta aquí. Y el movimiento y poner esta aquí y volver. Pero también se puede poner esta aquí, que sería el movimiento y, subir y volver todo. Me explico, es bastante intuitivo. Entonces pues todas las 3 aristas se pueden colocar de esta forma. Tenéis que probarlo para entenderlo mejor porque es un poco difícil de explicar, pero si habéis entendido lo otro, terminaréis entendiendo esto fácilmente. Ahora ya vamos con el último caso del paso 2,
que son las 4 aristas. Y este caso a su vez se divide en otros dos casos, porque puede pasarnos que nos queden 4 aristas que se tengan que intercambiar 2 a 2, como por ejemplo sería en un 3×3 una permutación tipo Z o tipo H, o también nos puede pasar que haya que hacer un ciclo de 4, que en un 3×3 no nos puede pasar, pues porque no es un cuboide. Entonces, por ejemplo, el primer caso sería esto, intercambio 2 a 2. Podría parecer que habría que intercambiar estas dos, ¿no? Y estas dos. También nos podría pasar que hiciéramos así y así y ya estaría. De hecho, así parece que está resuelto. Pero si nos damos cuenta, el rojo no es opuesto del verde. Por tanto, están mal. En realidad lo que hay que hacer es intercambiar esta con esta y esta con esta. Entonces, para este caso, lo que se hace es hacerlo como cuando había que intercambiar solo 2 aristas. Pero los hacemos primero unas 2 y después las otras, porque se tarda muy poco. Por ejemplo, para intercambiar estas dos, las ponemos en la misma capa, como ya he explicado antes. Hacemos un giro doble de esa capa y volvemos. Entonces ahora ya tenemos estas dos bien, podemos comprobarlo que están bien. Y ahora para intercambiar las otras dos, pues lo mismo, las ponemos en la misma capa y hacemos el giro doble y volvemos. Y ya nos quedarían todas las aristas bien. Por ejemplo, también nos podría pasar lo que parecía que nos pasaba antes, que hubiera que cambiar esta con esta y esta con esta. Entonces es lo mismo, pero mucho más fácil porque ya está en la misma capa. Simplemente hacemos los movimientos dobles y ya está, súper fácil, súper intuitivo, y está todo bien. Pero para cuando hay que intercambiar 2 a 2, tenemos un caso que es un poco más complicado. Y es que igual que cuando había que intercambiar solo 2, nos podía pasar que hubiera que intercambiar estas dos, que había que hacer el algoritmo ese que había dicho que era un poco intuitivo. Pues aquí nos puede pasar que hay que intercambiar estas dos y estas dos. Entonces, ¿cuál es la sensación que nos da? Que hubiera que intercambiar este bloque con este bloque, que es realmente lo que hay que hacer. Pues el caso sería este, en el que, como he dicho, habría que intercambiar estas dos aristas y estas dos aristas, o lo que es lo mismo, este bloque y este bloque. Y el algoritmo que he ideado para ello es R2U', R2U2, F2D', F2. Y entonces nos queda el bloque todo perfecto y hemos intercambiado este con este. Si os dais cuenta, esto antes era azul y esto antes era rojo. Y podemos comprobar que el naranja es contrario al rojo y todo. Y ya habríamos hecho todas las aristas. Ahora vamos con el otro caso de 4 aristas, que es en el que hay que hacer un ciclo de 4. Pues el caso de ciclo de aristas sería este, en el que esta arista viene aquí, esta viene aquí, esta aquí y esta vuelve al origen, por lo que es un ciclo de 4. Entonces, la forma de resolverlo es muy sencillo. Con un movimiento colocamos una arista y después nos quedarían 3 por resolver. Y para resolver esas 3, pues lo hacemos como en el caso en el que había 3 aristas. Hacemos el conmutador, en el que se obvian las esquinas y ya está. Entonces, para colocar una, pues realmente, por ejemplo, si hacemos R2, habríamos colocado esta y nos quedarían estas 3, ¿vale? Habríamos colocado esta y nos quedarían estas 3. Entonces, eso simplemente es verlo. El azul iría aquí y tal, y con un solo movimiento ya está, y hacemos las otras 3. Pero lo mejor de todo es que en estos casos, con que hagas R2 o F2 aleatoriamente, se va a colocar una, ¿vale? Si hacemos esto, por ejemplo, se habría colocado esta, ¿vale? Y habría que permutar estas otras 3, ¿vale? La forma lógica sería colocar una, pero en realidad haciendo R2 o F2 aleatoriamente se va a colocar una y luego resolvemos las otras 3. Entonces, en este caso, para resolver las otras 3, pues estaba aquí, estaba aquí, estaba aquí. Habría que hacer así. Y ya estarían todas las aristas hechas. Entonces ahora vamos a pasar al siguiente paso, que es muy curioso, y es la permutación de bloques 2×1×1, que son estos bloques de esquinas. Lo primero de todo, al empezar un paso, como siempre, es saber cuál es el objetivo de ese paso. Y el objetivo de la permutación de bloques 2×1×1, que antes también he llamado terminar el esqueleto, es
que den 4 o menos esquinas solo por resolver. Entonces, para empezar, si cuando hemos terminado las aristas nos quedan menos de 4 o menos esquinas por resolver, pues nos saltamos este paso. ¿Y por qué lo he llamado también terminar el esqueleto al principio? Pues porque eso lo termino también de Fewest, y lo que quiere decir el esqueleto, por así decirlo, es algo que en pocos movimientos relativamente, un estado del cubo en que en pocos movimientos es bastante bueno. Por ejemplo, que luego nos quedan solo 3 aristas, nos quedan 4 esquinas o algo así. Eso es en Fewest. Entonces, me parecía que es un concepto que más o menos se puede aplicar a este método, así que me parece bien llamarlo así. Entonces, en este caso, que es justo el que nos ha quedado tras hacer las aristas antes, nos ha quedado una esquina resuelta y las otras 5 esquinas sin resolver. Entonces, con que una esquina más quede en su sitio, sin romper, está claro, pues ya podríamos pasar al siguiente paso. Entonces, ¿cómo hacemos para colocar las esquinas? Pues simplemente nos vamos a valer de 3 algoritmos, muy sencillos e intuitivos todos, y según cómo los combinemos o cuál usemos en cada caso, pues fácilmente vamos a conseguir colocar 2 o más esquinas. Obviamente, cuantas más esquinas coloquemos en este paso, mejor, porque cuantas menos esquinas nos queden para el paso siguiente, pues va a ser mucho mejor. Lo que vamos a hacer ahora es ver cuáles son esos 3 algoritmos que vamos a usar para este paso. Entonces, el primero de ellos, cogiendo el cubo desde este ángulo, por ejemplo, sería R2, F2, R2, F2. Y lo que hace es permutar 3 bloques 2 por 1 por 1. Es por ello que este método también se llama permutación de bloques 2 por 1 por 1. Y ese algoritmo sirve para casos como el siguiente, en el que tenemos este bloque 2 por 2 y todas las aristas terminadas, y esta esquina necesita ir aquí. Después esta misma esquina necesita ir aquí, y esta misma esquina necesita volver aquí. Entonces, si hacemos el ciclo en el que cambiamos los bloques así, vamos a colocar 3 esquinas. Sobre la orientación, porque claro, los bloques, todavía no hemos hablado sobre la orientación. Los bloques podrían, imagínate que yo necesito que esta esquina vaya aquí. Si yo pongo este bloque aquí, no me aseguro de que esta esquina vaya aquí, podría ir aquí. Entonces, para cambiar la orientación, ese es el tercer algoritmo, así que lo vamos a ver luego. Por ejemplo, entonces, en definitiva, ese algoritmo no os fijáis en la orientación la editáis luego. Aunque ya con el tiempo os iréis dando cuenta, porque, por ejemplo, esta yo sé que va a ir aquí, va a quedar bien. Esta va a venir aquí, va a quedar bien. ¿Sabes? Porque voy a hacer este movimiento, pero bueno, eso ya con la práctica lo vais a ir cogiendo. Entonces, la cuestión es que si yo ahora hago el algoritmo R2, F2, R2, F2, he colocado las 3, ¿vale? Porque yo lo tenía pensado para que se colocaran las 3, claro, no hace falta orientación. Y nos quedarían otras 3 y ya sería el siguiente paso. Pero ya habríamos terminado lo que se llama el esqueleto, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver el segundo algoritmo. El segundo algoritmo es el mismo que este, pero justo al revés. En vez de R2F2, R2F2 es F2R2, F2R2. Entonces, es lo mismo, pero en el otro sentido. Permuto 3 bloques en el otro sentido. Súper fácil. Entonces, un caso sería este, en el que ya tenemos una esquina colocada, pero nos da igual, porque vemos que si esta esquina la ponemos aquí, se queda en su sitio. Después, esta esquina la ponemos aquí, se queda en su sitio. Y después, esta esquina vendría aquí en su sitio. Entonces habría que hacer F2R2, F2R2, porque el sentido que necesitamos es este. ¿Cómo sabemos cuál es el sentido de cada algoritmo? Yo lo que hago, un pequeño truco que tengo, es que me fijo en el primer movimiento. Si el primer movimiento es F2, quiere decir que las que estén fuera van a ir hacia adentro. Es decir, si el primer movimiento es F2, quiere decir que este bloque va a ir aquí, ¿vale? Es como si lo estuviera introduciendo ya. Después, por tanto, este va a ir aquí y este va a ir aquí. Si es R2, pues al revés. Este va a ir aquí. Y por tanto, este va a ir aquí y este va a ir aquí. Entonces, en este caso habría que empezar por F2. Y entonces, F2, R2, F2, R2. Y quedan también
3 piezas colocadas. Ahora vamos con el tercer algoritmo, que es el de orientación. Pues el algoritmo de orientación sería el siguiente: R2U, R2U', R2, F2 y otra vez lo mismo, R2U, R2U', R2, F2. Os lo dejo en pantalla, ¿vale? Y entonces lo que hace efectivamente es desorientar este bloque y desorientar este bloque. El algoritmo ya os digo que lo vamos a usar más durante el método. Es un algoritmo bastante útil en este método. Entonces este algoritmo sirve para casos como este. Aquí tenemos una esquina hecha y entonces estos dos bloques, vemos que si este lo intercambiáramos, pues esta esquina iría aquí y se colocaría esta, ¿no? Pero bueno, y aquí lo mismo, esta se colocaría pero la otra no. Entonces solo con hacer ese algoritmo ya tendríamos 3 esquinas bien, que eso nos vale, porque con que haya 2 bien ya sabéis que nos vale. Entonces lo haríamos R2U, R2U', R2, F2 y otra vez lo mismo. Y efectivamente lo hemos intercambiado. Entonces ya lo tendríamos hecho, pero hay un problema. Imaginaos que hubiera que intercambiar, que hubiera que, en vez de desorientar estas dos, tuviéramos que desorientar estas dos, que también puede pasar, por supuesto. Pues nada, muy fácil, cogemos el algoritmo desde este ángulo, lo hacemos y ya está, funciona, perfecto. ¿Cuál es el problema de verdad? Cuando queremos, mejor dicho, orientar este bloque y este bloque. Tampoco es un problema muy difícil. Hay que usar una herramienta llamada Setup Moves, que también es súper importante en este método, sobre todo en el paso siguiente. Se usa todo el rato y es necesario que la sepáis, que la interioricéis. Entonces los Setup Moves son movimientos que se hacen antes de un algoritmo y después invertidos, ¿no? Como decía de Moisha en el vídeo que os he recomendado arriba, es como si hiciéramos un sándwich. Pues eso se llaman también Setup Moves y se usan muchísimo los cubos de Rubik. También lo tengo explicado en un vídeo, en el último vídeo que subí, os lo dejo ahí arriba también. Entonces, por ejemplo, si quisiéramos orientar este y este, lo que tendríamos que hacer es, como Setup Moves, sería el movimiento R2. De esta forma se nos crean aquí los bloques. Ahora habría que orientar estos dos bloques y volver. Y entonces hubiéramos orientado estos dos. Son así de simples. Luego se tiene que utilizar en casos más complejos, en el siguiente paso de esquinas. Pero es importante interiorizarlos porque el concepto es bastante sencillo. Antes de dar por concluido este paso, añadir un par de cosas. Y es que hay veces que, por ejemplo, nos quedan bloques 2x1x1 formados completos, lo cual es una muy buena señal. Hay que aprovecharlo a toda costa. Entonces, tenemos que ver dónde va este bloque. Es probable que esté en su sitio y hay que orientarlo. No es el caso. Entonces, ¿dónde va? Va aquí. Entonces, para poner este bloque aquí, pues usaríamos el algoritmo de F2, R2, F2, R2. Y lo habríamos puesto en su sitio. Como veis, no coinciden los colores, eso es porque ha quedado desorientado. Entonces, no nos venimos abajo, porque además de que hemos orientado una esquina más, simplemente hemos colocado una esquina más, ahora podemos orientar estos dos bloques con el otro algoritmo y ya está. Y aquí viene la segunda cosa que quería decir, y es que a veces hay que combinar estos algoritmos. Normalmente con hacer uno de ellos ya vale, pero a veces con hacer dos, necesitamos hacer dos, o haciendo dos conseguimos un resultado bastante mejor. Entonces este es el caso en el que hay que orientar estos dos bloques de forma que este se quedaría completo. Y aquí además colocaríamos una esquina más, esta quedaría en su sitio. Por tanto sería un caso muy bueno, en el que ya solo nos quedarían dos esquinas, que eso ya es parte del caso siguiente. Y antes de pasar al último paso como tal, que sería el de las últimas 4, 3 o 2 esquinas, pues hay una especie de paso intermedio que sería corregir el desfase. Y es que si en el primer paso hemos decidido hacer un pseudo 2x2x2, como es este caso, ¿vale? Que esto sería el 2x2, pues ya habríamos hecho las aristas y las esquinas, que sería un poco diferente, o sea, todo sería igual, pero para visualizarlo al principio nos costará más por estar todo desfasado. Entonces, una vez ya hemos puesto todas las aristas, que podemos comprobar que están bien, por lo que ya he explicado tantas veces, que el azul es contrario al verde, el naranja al rojo, etcétera,
y haber colocado las esquinas que se ve porque coinciden con las otras aristas, esta estaría bien, esta estaría bien y esta también estaría bien, pues podemos corregir el desfase tranquilamente, que es hacer que las aristas y las esquinas y todo concuerde, y ya solo nos quedarían las últimas 3 esquinas, que ya sería parte del siguiente paso. Bueno, pueden ser 3, 4 o 2, claro, ya sería parte del siguiente paso, que es de las esquinas. Y también añadir sobre esto de los pseudo 2x2x2, que para reconocer los bloques de los que ya he hablado, que son los bloques que ya están totalmente formados, los bloques 2x1x1 que ya están que están formados, solo tienen que ir a su sitio, pues cuando el bloque 2x2x2x2 es pseudo, es más difícil de visualizar, de reconocer, mejor dicho, ¿no? Pero aún así se puede visualizar como, pues viendo el recorrido que tendrían que hacer las piezas y viendo que se acoplarían las dos esquinas. No sé si queda muy claro, pero tenéis que practicar primero, dominar el método con el bloque 2x2x2 normal, haciéndolo siempre normal, no haciéndolo pseudo nunca, y luego ya, cuando eso lo dominéis, ir probando con el bloque pseudo 2x2x2 y veréis que es lo mismo, simplemente probando. Así que ya de una vez por todas vamos a pasar al último paso, las últimas 4, 3 o esquinas. Por fin pasamos al último paso, que es en el que tenemos que resolver las últimas esquinas. Como he dicho antes, en este caso nos pueden quedar 2, 3 o 4 esquinas por resolver. Vamos a empezar por cuando nos quedan 2 esquinas por resolver, como en este caso de aquí. Lo que tenemos que hacer para solucionar estos casos es hacer que las dos esquinas estén en los sitios URF y URB, que serían ese sitio y este sitio, ¿vale? Es decir, que estén al lado, justo al lado, y entonces los ponemos aquí en el cubo y hacemos el algoritmo que voy a hacer después. Entonces, ¿cómo hacemos para poner una esquina, para poner las esquinas así? Pues usamos de nuevo los setup moves, ya he dicho que son muy importantes para este método. Entonces, recordamos que para hacer setup moves no tenemos ningún tipo de restricción, podemos hacer cualquier movimiento. Entonces, en este caso, por ejemplo, que tenemos que llevar esta aquí, podríamos hacer esto, que es lo más intuitivo. Pero como siempre habría otras opciones, podríamos hacer también esto si nos apetece. Lo que quiero decir es que da igual lo que hagamos mientras los pongamos en el sitio, ¿vale? Entonces, haríamos B2, por ejemplo, y ahora que los tenemos ya al lado, haríamos el siguiente algoritmo, que os lo dejo en pantalla. Ya habíamos hecho el algoritmo y ahora habría que volver al primer movimiento. Y entonces ya quedarían las dos esquinas intercambiadas. Este caso es así de simple, no tiene más. Pero hay un caso que voy a mostrar a continuación que es bastante incómodo porque se necesitan bastantes setup moves, 3 movimientos y un poco incómodos tal. Entonces voy a enseñaros una especie de algoritmo que podéis aprender si queréis que sirve para este caso a continuación. El caso del que os hablaba hace un momento es este, en el que hay que intercambiar esta esquina con esta, que están justo opuestas. Entonces, si cogemos así el cubo, por ejemplo, podríamos poner esta aquí. Entonces, poner esta aquí es bastante incómodo, porque como veis, lo más obvio sería hacer así, pero descolocamos esta, claro. Entonces, algo que se me ocurre sería, por ejemplo, hacer B2, D y B2, y lo hemos puesto aquí. Son 3 movimientos y bastante incómodos, entonces tampoco es lo mejor. Otra opción bastante mejor sería F2 U F2. Que lo que hacemos es apartar primero esta esquina para poder poner esta y luego volverla. También son 3 movimientos, pero son algo más cómodos, yo creo. Ahora haríamos el algoritmo y volveríamos. Entonces, esos serían muchos movimientos y un poco incómodo. Entonces lo que ofrezco es justamente eso, pero me he dado cuenta que al hacer la combinación justa de F2 u F2 al final se cancelan movimientos. Entonces os podéis aprender toda la secuencia como si fuera un algoritmo, que es más útil. F2 u F2, el algoritmo. Y aquí vais a ver que hay una ligera diferencia que hace que se cancelan movimientos, y con esa ligera diferencia al final que os he dejado en pantalla se pueden intercambiar estas dos esquinas directamente. Eso es un truco opcional si tampoco tenéis prisa, por así decirlo, por resolver el cubo, o no queréis aprenderos demasiados algoritmos, que es al final un poco la idea de este método,
pues no tenéis por qué aprenderlo, claro. Vamos a ver los casos de 3 esquinas. La herramienta que vamos a usar para permutar 3 esquinas en el 332, como algunos pueden haber pensado, es efectivamente un conmutador. Pero como sabéis, el 332 tiene ciertas limitaciones. Por ejemplo, no puedes hacer un movimiento como este, ya que luego no gira el cubo, claro está, no se deforma ni nada. Entonces, al ver estas limitaciones, algunos casos de conmutadores son realmente imposibles de hacer. Por ejemplo, imaginemos que en esta capa hubiera 2 piezas así, y entonces este fuera el nivel de referencia. Nunca podríamos hacer el movimiento I o B, como lo queráis llamar, porque esta pieza no puede llegar, no pueden intercambiarse esas 2 piezas, ¿entendéis? Entonces, al ver estas limitaciones, tenemos que aprendernos, por así decirlo, un patrón que sería el conmutador perfecto en este cubo. El patrón es el que tengo ahora mismo aquí, y es el patrón en el que el nivel de referencia es una de esas capas exteriores, pero las 2 piezas del nivel de referencia son opuestas, de forma que sí se pueden intercambiar con un movimiento. Y la tercera pieza tiene que estar fuera del nivel de referencia, claro, y tiene que estar justo encima de una de esas 2 piezas, da igual cual sea. Puede estar aquí o podría estar aquí, que sería un caso simétrico, ¿no? Y con esos casos, pues, podemos resolver el cubo con un conmutador. También hay otros conmutadores de esquinas en los que el nivel de referencia es este, ¿vale? Habría, por ejemplo, este se puede interpretar como uno de ellos, que estos dos estuvieran en el nivel de referencia, porque se pueden intercambiar de hecho, y entonces esta de fuera es la que tiene que venir aquí. Lo que pasa es que no hay ningún caso en el que sean 8 movimientos, siempre son más, entonces es más útil este caso. Si queréis, podéis usar como si fuera este caso a veces, si os resulta más cómodo, pero bueno, la idea es el otro porque en teoría se tarda menos movimientos, aunque supongo que habrá combinación entre setup moves en las que salga más rentable hacerlo así. La cuestión es que para resolver este caso de 3 esquinas se usa un conmutador. Entonces, asumiendo que esto es el nivel de referencia, habría que poner la pieza de fuera en su sitio, hacer el movimiento y volver. Pero, como vemos, meter esta pieza aquí es muy incómodo. Este caso se puede resolver en 8 movimientos. Siempre se puede resolver este caso en 8 movimientos. Este caso y todos los simétricos, es decir, todos los casos de 3 esquinas, hasta hacer los setup moves de forma que quede esta colocación. Porque si hay que hacer setup moves de forma que queden, como he dicho, dos piezas aquí que se pueden intercambiar. Es decir, en una cara de estas 2 piezas opuestas y después una tercera aquí. Para colocarlos así hay que hacer setup moves. No se necesitan siempre muchos movimientos, con 1 o 2 suele bastar. Con un poco de práctica le iréis pillando el tranquillo. Y bueno, la cuestión es que siempre se puede resolver en 8 movimientos, tras hacer los setup moves. Y entonces, para meter esta esquina aquí, se necesitan más de 3 movimientos. Se necesitan 1, 2, 3 y 4 movimientos. Entonces, eso quiere decir que en ese caso ya necesitaríamos 10 movimientos para resolverlo. Sin embargo, como he dicho, es posible hacerlo en 8. ¿Y cómo es posible? Pues es posible, si os fijáis, sería posible si esta pieza tuviera que ir aquí, está aquí y está aquí. Es decir, si el ciclo fuera justo al revés. Porque ahora mismo esta esquina tiene que unir aquí, está aquí y está aquí. Pero si fuera justo al revés, para meter esta aquí sí sería posible, porque en 3 movimientos se podría hacer. Haciendo L, U2, L'. La hemos insertado, aunque no lo parezca, la hemos insertado por detrás. Entonces, ¿cómo podemos aplicar esto para este caso? Pues simplemente, en vez de haciendo X, Y, X', Y', haciendo IX y X'. Entonces, primero pondríamos esto aquí. Ahora la insertaríamos. Volveríamos y volveríamos todo ya. Y entonces ya se resolverían las 3 esquinas. Antes de pasar al último caso de todos, que sería el de las últimas 4 esquinas, que es por cierto el que más sale y quizá no sé si el más incómodo, pero hay algunos casos bastante largos. Pues antes de pasar a ese caso, quiero enseñaros un par de ejemplos de setup moves para que veáis cómo funciona. Un ejemplo sería este, en el que hay que intercambiar, hay que permutar esas 3 esquinas, y que parece muy difícil de colocar en la distribución que he dicho antes,
Pero sin embargo es muy fácil, con un solo movimiento se puede hacer. Haciendo B2, si lo cogemos así sería B2, ¿vale? Pues como vemos ya están esas dos esquinas en una misma capa que se pueden intercambiar así de fácil. Y están y la tercera esquina está justo encima de una de las esquinas del nivel de referencia. Y por tanto en este caso también ya se podría resolver con 8 movimientos. De nuevo es un caso en el que habría que hacer IX y X' en vez de lo contrario, ya que esta esquina necesita ir justo a la de abajo y no a la otra. Entonces pues se resolvería así. Ya he hecho el conmutador y ahora nos falta volver el primer movimiento. Otro ejemplo sería este, que parece aún más difícil de colocar en la distribución de antes, ya que están las tres esquinas del mismo nivel. Y sin embargo también es muy fácil, con un solo movimiento se puede hacer. ¿Cuál es ese movimiento? Este. Ya nos quedarían estas dos esquinas en lo que sería el nivel de referencia y que se pueden intercambiar con un solo movimiento. Y nos quedaría la tercera esquina encima de otra. En este caso no haría falta hacer IX y X', sino que se podría hacer la estructura normal. Y lo mejor de todo es que se cancelaría, ese sería un muy buen caso porque se cancelarían movimientos. Si os dais cuenta, el setup move sería R' y el conmutador empezaría con R'(U2R), de forma que ese R', se podría convertir en un R2 directamente. Si ya tenemos mucha práctica, podemos hacer el conmutador, ligar, por así decirlo, el conmutador con el setup move. Y como siempre, después de terminar el conmutador, habría que volver al setup move del principio. Y ahora sí vamos a pasar a los casos, mejor dicho, de 4 esquinas. Al igual que cuando nos quedaban 4 aristas por resolver, cuando nos quedan 4 esquinas por resolver, nos puede pasar dos cosas: que haya que intercambiarlas 2 a 2 o que haya que hacer un ciclo de 4 piezas. Vamos a empezar por cuando hay que intercambiarlas 2 a 2. Cuando hay que intercambiarlas 2 a 2 se puede resolver de varias formas, pero todas con setup moves. Digamos que lo que varía en estas opciones es dónde colocamos las esquinas para luego intercambiarlas. Pues bien, en las 3 opciones que hay, debemos poner las esquinas en estos 4 sitios, ¿vale? Entonces lo que podemos hacer es que haya que poner que haya que intercambiar esta con esta y esta con esta, o que haya que intercambiar esta con esta y esta con esta, o que haya que intercambiar esta con esta y esta con esta. Los 3 casos valen, simplemente es el que más sencillo sea para el caso en cuestión, claro. Y cabe remarcar también que, de nuevo, que los setup moves no tienen ninguna restricción al hacerlos, porque podría dar la sensación de que hubiera que preservar esas aristas, pero no hay ninguna necesidad de preservar estas dos aristas. Es más, en 2 de los 3 casos habrá que luego intercambiar las dos aristas que quedarán deshechas por el cubo. Y si no rompemos estas 2 aristas, van a ser estas, que son bastante incómodas de romper. Entonces, para 2 casos, que serán el primero y el tercero, sería incluso mejor intentar romper estas aristas. No digo que haya que intentar romperlas, pero que si se rompen, al final va a resultar mejor. Bueno, que me lío. Vamos a empezar por el primer caso, que es en el que hay que intercambiar esta con esta y esta con esta. Cuando hay que intercambiarlas en diagonal, lo que se hace es algo hiper simple. Los setup moves, para ponerlos que hay que intercambiar en diagonal, F2, y como vemos intercambia estas dos y estas dos, lo que pasa que también las aristas, y volvemos los setup moves. ¿Qué va a pasar tras esto? Todo el cubo está deshecho menos 2 aristas, y como he dicho antes, si no hemos roto estas dos aristas, pues las aristas van a ser estas. Vamos a ver un ejemplo. Un ejemplo para este caso sería el siguiente, en el que, como vemos, habría que intercambiar esta esquina con esta y esta esquina con esta. Entonces podemos observar que solo con llevar esta esquina aquí ya habría que intercambiarlas en diagonal y podríamos usar el caso de hacer F2. Aunque también bien es cierto que
podríamos interpretar que habría que intercambiar estas dos y... Es decir, a ver, hay que intercambiarlas de la misma forma, esas dos y estas dos, pero podríamos interpretar poner estos dos aquí y después poner esta aquí y entonces habría que intercambiar estas dos y estas dos. Cualquiera de los dos casos es bastante bueno, pero ahora vamos a usar el de intercambiarlos en diagonal, que es el caso que estamos viendo. Entonces, para poner esta esquina aquí, pues simplemente podríamos hacer, una buena técnica, por ejemplo, para ponerla ahí con setup moves, sería imaginar que estuviéramos haciendo esta capa. Entonces, para poner esta esquina en esta capa, pues yo haría así, ¿no? Es lo más lógico. Y entonces, ya habría que intercambiar estos dos y estos dos. Haríamos F2 y volvemos los movimientos previos. Y como he dicho, pues nos quedan estas dos esquinas. Para intercambiar estas dos esquinas voy a aprovechar, aristas, perdón, voy a aprovechar a decirlo ahora. Pues lo que habría que hacer es ponerlas en UF y en V. Para ello se puede hacer D2, B2 o U2, F2. Con cualquiera de las dos las podemos enfrentadas y una vez están enfrentadas habría que hacer R2U2, 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 que es un algoritmo que ya hemos usado que sirve para intercambiar las dos aristas y luego volver los movimientos previos, como acabo de hacer. Esto sirve para esas dos aristas y también para cualquier dos aristas que nos queden en el cubo. En resumen, porque nos van a quedar dos aristas siempre en el primer y tercer caso de 4 esquinas por resolver, que es lo que he dicho antes. En resumen, esto de las aristas, pues habría que hacer con setup moves que estén en UF y V, intercambiarlas con ese algoritmo y volver los setup moves. Vamos a ver el segundo caso de intercambiar esquinas, que es cuando hay que intercambiar esta con esta y esta con esta. Un ejemplo para la segunda opción de resolver las últimas 4 esquinas sería el siguiente, en el que canta a la vista que estas dos esquinas se deben intercambiar y entonces resulta muy tentador colocar esta esquina aquí para que haya que intercambiar estas dos y podemos hacer el caso, que es de hecho lo mejor que podemos hacer en este caso. Entonces, para poner esta esquina aquí, y eso es bastante importante porque es algo que vamos a tener que repetir bastante cuando nos queden 4 esquinas, pues se necesitan 4 movimientos que serían U2R, U2R'. No digo que lo aprendáis como algoritmo, pero simplemente es totalmente intuitivo. Para poner esta esquina aquí, lo más rápido es llevarla aquí y entonces meterla aquí como hemos hecho antes. Y una vez estamos aquí, ¿cómo las intercambiamos? Pues no vamos a hacer nada que involucre estas dos aristas esta vez. Simplemente, bueno, estas dos aristas sin ninguna otra, vamos. Simplemente vamos a hacer el algoritmo que hemos usado ya varias veces, que dejo en pantalla, que es el de R2U, R2U', R2, F2 y hoy hacemos lo mismo. Y entonces ese algoritmo intercambia estas dos. Es posible que ya que lo hubierais pensado porque es bastante evidente. Y bueno, volvemos los setup moves y el cuboide, mejor dicho, queda resuelto. Vamos a ir con el siguiente caso, que es en el que hay que intercambiarlas así y así. Entonces, para ese caso, en realidad lo que es la suma de los dos casos anteriores. Porque si lo pensáis, si intercambiamos estas dos e intercambiamos estas dos y después intercambiamos estas dos y estas dos, vais a ver que lo que pasa es que hemos intercambiado estas dos y estas dos. Lo voy a mostrar ahora mismo. Hacemos primero... Bueno, lo estoy haciendo en orden contrario, pero bueno, da igual, ¿vale? Intercambio estas dos y estas dos. Y ahora si hacemos F2, nos quedan las aristas mal. Vale, voy a resolverlas un momento para que lo veáis más claro. Pero vamos, que justamente quedaría así, que eran estas dos esquinas por resolver. Y, o sea, estas dos por intercambiar y estas dos por intercambiar. Entonces así es justamente como se resuelve este caso. Haciendo primero un algoritmo y luego el otro. Y si os fijáis, un algoritmo sería el algoritmo que he hecho en el caso anterior.
y el otro algoritmo sería simplemente F2, que F2 lo que hace es que haya que intercambiar dos aristas, por lo que en este caso no habrá que intercambiar dos aristas. Lo voy a hacer directamente sin setup moves, ya que estamos aquí, porque creo que ya queda bastante claro con los dos ejemplos. Entonces, habría que hacer R2U, R2U', R2, F2, repetimos R2U, R2U', R2, y antes de hacer F2 nos damos cuenta que si hacemos F2, lo siguiente que tenemos que hacer es F2 otra vez, que se cancela. Por lo tanto podéis aprenderlo como algoritmo también, no lo recomiendo realmente, pero que realmente es como si quitáramos el último F2 de ese algoritmo, y entonces nos quedan dos aristas por resolver. En este caso, como no había setup moves, pues han sido de nuevo estas dos, pero ya os digo que podrían ser estas dos, cualquier dos aristas del cubo. Y resolvemos como he dicho antes. Y entonces ya hayamos terminado el caso en el que nos quedan 4 esquinas por resolver, 2 a 2. Ahora vamos a ir con el último caso de todos, que es cuando nos quedan 4 esquinas por resolver y hay que hacer un ciclo de 4 esquinas. Para explicar este último caso voy a usar un ejemplo que es lo más sencillo. Y entonces lo que hay que hacer es colocar las 4 esquinas en estas 4 esquinas, ¿vale? Es decir, las 4 esquinas que hemos estado hablando todo este tiempo, pero da igual la relación que hay entre las esquinas, porque como no hay que intercambiarlas 2 a 2, sin ninguna restricción, simplemente en estos 4 huecos. Y después lo que habrá que hacer es F2 y volver. Ahora voy a explicar para qué. Entonces, en este caso, lo más sencillo sería hacer U' o D, da igual. Y entonces ya tenemos las cuatro esquinas juntas. Y ahora habrá que hacer F2 y volver los setup moves. ¿Qué ganamos con esto? Pues que absolutamente siempre cuando hay un ciclo de 4 e intercambiamos dos esquinas 2 a 2, dos van a quedar hechas y dos van a quedar deshechas. Entonces, aparte de esas dos esquinas, que serían esta y esta, pues también quedan dos aristas, porque hemos hecho F2, que aparte de intercambiar las esquinas, pues intercambiar las aristas, como ya hemos visto. Y en este caso, pues nos han quedado estas dos aristas, estas dos esquinas. ¿Y qué hacemos con estas 4 piezas? Pues lo que hacemos es, de nuevo con setup moves, colocar las dos esquinas al lado, así, y las dos aristas aquí. Y hacemos el algoritmo que sale en pantalla, que también hemos usado antes, que es un algoritmo bastante famoso y que también sale en el método básico que se suele usar para el 3D2, también se usa. Entonces, yo voy a colocar la otra esquina aquí, ya que tengo ya esas dos aquí. Y ya solo tendría que colocar aquí una arista y aquí una esquina. Eso lo puedo hacer con 3 movimientos, que serían D, L2, D, o sea, lo tengo aquí atrás, entonces lo llevaría aquí. Ahora haría F2 para poner esos dos y L2 para poner las dos aristas. Haríamos el algoritmo. Y ahora habría que volver. Bueno, me he ido un poco volviendo, pero espero que os haya quedado claro. Esos serían todos los casos que nos pueden quedar. Y el tutorial en realidad llega hasta aquí, ya no puede pasarnos nada más. Puede que haya quedado un tutorial un poco extraño, porque es que en sí el método es extraño, porque es un método que pretende no usar muchos algoritmos y sin embargo lo que pasa es que usa muchas herramientas que se pueden interpretar como herramientas si tienes muchos conceptos o como muchos algoritmos. Entonces yo quiero dejar claro en esta outro que la idea es esa, que aprendamos los conceptos y entonces podamos entender, sino deducir los algoritmos que he explicado. Entonces, bueno, este es el fin del vídeo. Probablemente en el futuro, pues si tenéis alguna duda, pues la resolveré en los comentarios. O si no, haré un vídeo si es algún fallo que haya tenido o algo así. Y probablemente suba también un vídeo explicando el origen de los algoritmos a fondo, porque hay algunos algoritmos que no he explicado su origen y que me ha hecho ilusión deducir y que pues también me hace ilusión explicaros cómo lo he deducido. Así que bueno, me enrollo mucho, ya lo sé. Nos vemos en el próximo vídeo. Al igual de que... Ah, joder. Dios mío.